Bien, saludos estimados estudiantes, gracias por tu paciencia. Hoy día estamos con el curso de Biología Humana de cuarto grado, siendo lunes 8 de febrero. Vamos entonces a los temas a desarrollar. Hoy tenemos previsto finalizar con el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, que también vamos entonces a terminar con el SIDA, la relación que existe el VIH con respecto al SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se denomina el SIDA. Posteriormente haremos un repaso del ADN. Con ello finalizamos todos los contenidos correspondientes a esta asignatura, a la cátedra de Biología Humana de cuarto grado. Atento a eso. De manera que hoy empezamos con el repaso. Y empezaremos con el primer tema que corresponde al ADN. Sin más preámbulos, pues, bueno, vamos a desarrollar el tema. Recuerda que hoy vamos a ver el último tema del SIDA y el VIH, la relación que existe. Y con ello finalizamos el tema de las infecciones de transmisión sexual. Vamos a darle pues. ¿Qué es el VIH? VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Daña su sistema inmunológico al destruir un tipo de glóbulos blancos que ayuda a su cuerpo a combatir las infecciones. Esto lo pone en riesgo de sufrir infecciones graves y de cierto tipo de cáncer. Claro, esto lo estábamos comentando en la clase pasada, que indicamos, bueno, imagínate, tienes un virus que ataca a tu sistema inmune, sobre todo a los glóbulos blancos que son los encargados de defendernos contra organismos o contra células externas a nuestro cuerpo y principalmente aquellas que nos hacen daño. Entonces, imagínate, este virus ataca justamente a ese sistema inmunológico, como te indicó, ciertos glóbulos blancos que nos hacen totalmente indefensos, o por lo menos a la persona que parezca el virus de inmunodeficiencia humana. Y date cuenta, quedaremos expuestos. Por eso es que infecciones muy leves se convierten en situaciones catastróficas para las personas quienes han adquirido este virus, porque no tienen defensa, pues. Las defensas naturales han sido destruidas, ha sido devorada literalmente por este virus. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el VIH con respecto al SIDA? SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Atento a lo que vamos a decir. Es la etapa final de la infección por el VIH. Ocurre cuando el sistema inmunológico del cuerpo está muy dañado por el virus. No todas las personas con VIH desarrollan SIDA. Bueno, ya aquí está la primera diferencia. Date cuenta que el VIH, o lo que es el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, conduce a la enfermedad del SIDA. No todos logran, con un tratamiento adecuado, logran retardar la aparición del SIDA, puesto que el SIDA es la etapa final del virus de inmunodeficiencia humana. Entonces ahí sí es verdad que el sistema inmunológico de la persona, quien parezca el virus del VIH-D, pues entonces está en su etapa final, listo, esperando, como quien dice, la muerte. Entonces uno lo que hace, los medicamentos lo que hacen en ese momento es mejorar esa calidad de vida, o lo que es lo mismo, mejorar esa calidad de vida que está a punto de morir, que sabe que tiene que morir. Porque la idea de la muerte es eso, que uno no sabe cuándo va a morir. Esa incógnita hace que uno tenga respeto hacia ese misterio que es enigmático, por cierto, de la muerte. Todos sabemos que vamos a morir, pero no cuándo. Mientras que el SIDA ya tiene su sentencia, les indica que tienen tantos tiempos de vida. Bueno, debe ser algo desgarrador saber justamente la fecha de muerte. Eso debe ser muy, muy, muy desgarrador, deplorable, diría yo.
También había comentado en la clase pasada un caso muy notorio y público, por cierto, que es el caso de Greg Lugani, el campeón de salto, campeón olímpico de saltos, en sus plataformas, sobre todo la plataforma esa que tiene 3 metros. Vaya, increíble. No sé si ustedes lograron ver a Greg Lugani. Pues Greg Lugani, te estoy hablando de hace 20 años, sabía que había contraído el virus de inmunodeficiencia humana. Rápidamente empezó su tratamiento y hoy en día está viviendo, pues parece que no parece de SIDA, sino que tiene el virus de inmunodeficiencia humana. Con el tratamiento adecuado ha permitido el retardo del SIDA y esto le ha dado mejor calidad de vida. Es el caso que yo conozco más latente, pues. Que lo que te quiero indicar es que como él se trató a la enfermedad en el tiempo previsto, pues los medicamentos han logrado eso, que no logra desarrollar el SIDA en su etapa final. ¿Cómo se transmite el virus de inmunodeficiencia humana? El virus se puede propagar de diferentes formas. Ya lo habíamos indicado en la clase pasada, a través de relaciones sexuales sin protección con una persona del VIH. Esta es la forma más común de transmisión. También compartiendo agujas para el consumo de droga, a través del contacto con la sangre de una persona que padezca del virus VIH, de madre a bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia. De hecho, esta manera de transferir la enfermedad es la más inocente de todas y con ello está cargado de un sentimiento muy lamentable, ¿no? Porque esta criatura no tiene nada que ver, es inocente, ajeno a las actividades que hace sus padres y bueno, desgraciadamente le corresponde llevar el virus. He querido empezar con esta lámina porque con esta lámina se finalizó justamente la clase pasada. Pues lo que viene a continuación son temas nuevos y son temas que ya deberías tú descargarlo en tu cuaderno. Estos ya deberían estar copiados y acopiados en tu cuaderno de forma inteligente. Es decir, que lo que viene ahora en esta próxima lámina es el tema nuevo que corresponde a nuestra clase. Ahí empezamos pues. Para hoy día he querido traer justamente las indicaciones de nuestra separata, lo que dice nuestra separata aquí. En nuestra separata simplemente habla del SIDA, causado por el virus de inmunodeficiencia humana. Ya lo habíamos discutido anteriormente, ¿no? El VIH, que debilita gravemente el sistema inmunológico. Ya lo habíamos indicado también. Una persona con SIDA puede infectarse con más leve enfermedad. Esto está indicando, fíjate, la gravedad del asunto cuando este virus destruye tu sistema inmunológico. Date cuenta, desde una lesión a la piel por hongos, que es algo muy sencillo, o un resfriado hasta una neumonía. O sea, lo que te quiero dar a indicar lo siguiente, una lesión, una infección por un hongo cualquiera que puede ser tratado con cualquier medicamento y eliminarse en cuestiones de minutos, bueno, como tu sistema inmunológico no está funcionando, bueno, el sistema inmunológico de la persona o el paciente que ha adquirido el virus VIH, entonces no está en capacidad de responder naturalmente sus defensas, porque su sistema inmunológico ha declinado a tal punto de que cualquier enfermedad, por muy leve que sea, pues en este organismo, wow, que no tiene sistema inmunológico, las consecuencias son desastrosas, desastrosas. Podemos estar decirlo que es una enfermedad que hoy día no tiene cura total. Justamente cuando llega a la etapa de SIDA, pues digamos que tu sentencia de muerte ha sido firmada. Atento a eso entonces. ¿Cuáles son los síntomas del VIH y SIDA? Atento a los síntomas, por favor. Los primeros signos de infección por el VIH pueden ser síntomas similares a los de la gripe. Eso es fiebre,
Recuerda que la fiebre no es una enfermedad, simplemente la fiebre es un acompañante, generalmente un acompañante de una infección. Escalofrío. Ajá. Tenemos sarpullidos, sudores nocturnos. Siempre hay sudores nocturnos, pero de forma moderada, ¿no? Eso hay que saberlo reconocer a los sudores nocturnos de forma frecuentes y, digamos, con cierto ahínco a la no moderación. Dolor de garganta, fatiga, ganglios linfáticos inflamados, úlceras en la boca. Wow, todas esas. Sin embargo, aquí creo que con esto también lo habíamos analizado en la clase pasada, enfermedades oportunistas, que te digo, son enfermedades que cuando atacan a una persona que ha adquirido el virus VIH, entonces queda expuesta a la gravedad del asunto. Estas enfermedades serían, mira, fíjate, pueden atacar a los ojos, la boca, la garganta, la piel, el hígado, wow, genitales, intestinos, pulmones y cerebro. Ya yo creo que la idea prominente de la enfermedad del VIH está totalmente clara, porque si ataca al paciente, al sistema inmunológico, lo deja expuesto, digamos, a la muerte, porque cualquier enfermedad, cualquier virus, bacteria que entre en contacto con nosotros, que sea perjudicial a nuestro sistema, entonces va a tener consecuencias catastróficas. De eso se trata la cuestión del virus. Vamos a dejar unos breves minutos entonces para que tomen, digamos, sus registros, claro, para que tomen sus registros. Y a su vez vayan elaborando o articulando su portafolio. Ya pues, unos breves minutos para que copien. Bien, entonces debe recordar y tener con total claridad lo siguiente: el VIH no es lo mismo que el SIDA. El VIH significa virus de inmunodeficiencia humana.
Y el SIDA es la etapa final del VIH, es decir, son los síntomas finales, esos síntomas con la cual el Hollywood de hoy día, la industria del cine, ha explotado al máximo. Cuando tú empiezas a ver esos síntomas del SIDA en su etapa final, cuando está diciendo en su etapa final, digamos ya la sentencia de muerte, lo que queda son pocos días de vida, por decirlo de alguna manera. De manera que el SIDA es la etapa final del desarrollo del virus de inmunodeficiencia humana. Le había dicho a los alumnos que se habían conectado de forma temprana que hay un célebre caso, ¿no? Que es bueno, y búsquenlo en internet, se llama Greg Lugani. Greg Lugani fue un campeón de saltos de natación. Increíble, tenía un talento, pero pues, wow. De hecho, Greg Lugani ha seguido trabajando en el equipo olímpico de los Estados Unidos, preparando a sus nuevos campeones. Y hace poco preparó a uno, Nahuaray, que ganó bastantes medallas. Es increíble, de verdad que Greg Lugani tiene un talento increíble, increíble. Eh, Te estoy hablando de los años 80, más o menos 80, finales de los 90, cuando aparecía la figura de Greg Lugani en las Olimpiadas, pues, wow, todos veían como ver a un dios. Aquí llegó Greg Lugani, el dueño de las plataformas de salto. Así era como que era nombrado. Entonces Greg Lugani, nada, manifestó sus orientaciones sexuales, pues era gay, pues todavía creo que sigue siendo gay, no creo que haya cambiado eso. Pero sí dijo que tenía el virus de inmunodeficiencia humana. Y básicamente fue que estaba en una competencia y bueno, accidentalmente trompezó su cabeza con la plataforma y gotas de agua cayeron justamente, perdón, gotas de sangre cayeron en el agua. Él, de forma muy responsable, se dirigió hacia el comité organizador de las Olimpiadas. Creo que eso fue las Olimpiadas de Canadá en el 72, no recuerdo exactamente, el 80 y algo, de verdad no recuerdo el año, pero sí recuerdo el gesto, ¿no? Él se dirigió justamente a los organizadores e indicó que él tenía el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, que tomen las previsiones necesarias. Y como había caído gotas de sangre en el agua, pues automáticamente la competencia se paró en ese momento, limpiaron con todos los detergentes que se había en ese momento para que no contagiara a otros deportistas. Esa fue la intención de Greg Lugani, que no fuera contagiado a otros deportistas. Bueno, pero lo asombroso del caso es que Greg Lugani se montó nuevamente en la plataforma, hizo los actos que tenía que hacer y demostró que era el campeón en esa categoría. Increíble, ¿no? De verdad que es increíble. Y bueno, fíjate, últimamente he visto a Greg Lugani, bueno, mira, con sus condiciones atléticas, de verdad que no ha llegado a la etapa del SIDA. Por eso que es bueno que diferencias. El VIH no es el SIDA. El SIDA, digamos, es la etapa final del VIH, ya esperando, como quien dice, la muerte en unos días. Mientras que tú puedes estar con el VIH, un caso de esos célebres se llama Greg Lugani. Así que te invito a que lo busques en internet para que te documentes más de ese caso. Ahí ese es un claro ejemplo de lo que es el VIH y el SIDA. Como te había indicado, no tiene cura, en este momento no tiene su cura. Lo único que se puede es retardar la acción del VIH hasta que no te decida. Eso es lo que se puede hacer, que uno de los casos célebres es ese, Greg Lugani. Ahí te lo dejo para que lo busques en internet. Sigamos avanzando, pues. ¿Cuáles son los tratamientos para el VIH y el SIDA? Date cuenta de lo siguiente. Si bien no existe cura para la infección por el VIH, ya lo habíamos hablado anteriormente, se puede tratar con medicamentos, lo que se conoce como terapia antirretroviral. Antirretroviral. Eso es lo que le han hecho a Greg Lugani. Le han dado ese tratamiento de terapia de antirretroviral. Antirretroviral. Con esto tarda que no me dé a mi SIDA, pero sigo
manteniendo el virus VIH. Y todo aquel que esté cerca de mí lo voy a contagiar. Eso es muy importante. Por eso que a veces Greg Lugani, no sé si tiene pareja, pero pues últimamente lo he revisado y vive solo, pues porque ya sabes que si tú compartes una vida con él, pues te vas a infectar. Eso no cabe la menor duda. Se puede volver la infección por VIH en una enfermedad crónica manejable. ¿Estás entendiendo, no? Si yo me someto a esta terapia, el VIH, pues puede ser una enfermedad crónica manejable. ¿Mm? También reduce el riesgo de transmisión del virus a otras personas. Bueno, esto entre comillas, ¿no? Porque yo últimamente he estado siguiendo la vida de Greg Lugani y vive solo, nadie por si las moscas. Uno dice, no, 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 nada de eso. La mayoría de las personas con VIH viven una vida larga y saludable si reciben y continúan con la terapia antirretroviral. Interesante, ¿no? Esto es lo que ha pasado con Greg Lugani. También es importante que se cuide, contar con el apoyo que necesita, llevar un estilo de vida saludable y recibir atención médica regular puede ayudar a disfrutar la mejor calidad de vida. Entonces, mira, con esto finalizamos justamente este tema de las infecciones de transmisión sexual. Para decirte que el 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Y este es su lema. Tú y yo podemos prevenir el VIH. Bueno, vamos a dejar unos breves minutos para que usted haga su registro inteligente.
Bien, estimado estudiante, espero que ruego me disculpes. Seguimos teniendo problemas de comunicación, pero sin embargo ya todo está controlado. Con esto damos fin a este tema y esperando las noticias oficiales nos indica de que hemos culminado la totalidad del contenido de esta asignatura. Sin embargo, lo que resta de tiempo vamos a ir repasando cada uno de los temas. De hecho, vamos a empezar con el repaso del primer tema que constituye el ADN. Pero para finalizar este último tema, este último contenido, quiero indicarle lo importante que es tener las previsiones oportunas en este tipo de infecciones de transmisión sexual. Si nosotros atendemos en su comienzo cualquier enfermedad, cualquier infección de transmisión sexual, puede ser controlado de manera saludable y además sin minimizando los riesgos en una alta potencia. Date cuenta que aquí la enfermedad más potente de todas, la más tétrica por decirlo de alguna manera, es el VIH, que no tiene cura. Sin embargo, con tratamientos antirretroviral se puede retardar el efecto de lo más nefasto, que es llegar al SIDA. Podemos vivir inclusive con ese virus, no se active, que no se avance, sino tenerlo allí como calzado, pues ahí, retenido. Esa es la idea básica, tener el virus allí retenido, que no se desarrolle más de lo que ha podido desarrollarse. Y además, date cuenta que se pueden minimizar sus niveles de contagio. De manera que esto es lo que te está indicando eso. Ese es el mensaje subliminal. Atiende las infecciones de transmisión sexual en el momento oportuno. ¿Y cuál es el momento oportuno? Justamente en su comienzo. Otra de las enfermedades terribles ha sido el sífilis, y date cuenta que el sífilis, si se atiende justo en el momento que te estoy indicando, en su inicio, basta con una sola inyección de penicilina. Y listo, se acabó todo. Eso también tienes que entenderlo. En la medida que tú dejes avanzar la enfermedad, en esa misma medida los tratamientos van a ser más complejos. Y cuando te digo que es más complejo, significa que van a hacer más daño en tu organismo, y todo por no tener el sentido de responsabilidad de atacar la enfermedad en el momento oportuno. ¿Cuál es ese momento oportuno? Justamente en su inicio. De manera que esa es la recomendación. Aunque yo últimamente estoy reuniéndome con personas muy religiosas, en la cual estas personas religiosas, nosotros estamos compartiendo justamente en la Santa Biblia y en los templos. Siempre hablamos de esto, que para llegar a las prácticas sexuales hay que hacerlo justamente con el vínculo del matrimonio. Y ese vínculo de matrimonio va más allá de lo que la gente piensa. No, pues se casaron, bien sea por las autoridades competentes civiles, en este caso, o bien, que si llegó un juez, los casó y de repente se casaron por la iglesia y listo, pues ya se consagró el vínculo del matrimonio. No, más allá de eso, el vínculo del matrimonio te empieza a enseñar de que debes conocer a la persona que vas a tener prácticas sexuales, porque esa persona que vas o que elegiste de forma voluntaria para tus prácticas sexuales van a ser fijas. Y una de las ideas de conocerla es ver cómo son sus hábitos de higiene. Dos elementos indispensables, ¿no? Hacer tus prácticas sexuales con una persona fija, no llegar al estado de la promiscuidad, de estar cambiando de cada una de las personas. No, 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 no. Eso no estamos. Sino que sea una persona fija con la cual tú conoces sus hábitos de higiene. Y esto minimiza a un 99,9%
las infecciones de transmisión sexual. Increíble, ¿no? Bien, pero si no es el caso tuyo, no eres religioso, no estás por allí, bueno, atento, atento, después de haber realizado una práctica sexual y empiezas a demostrar, a exhibir uno de los síntomas mencionados durante todos estos contenidos que hemos venido desarrollando desde la semana pasada y que finalizamos hoy día, se te recomienda que vayas a un galeno, que larga la prescripción médica final y definitiva, que él descarte justamente si en efecto no has contraído una infección de transmisión sexual. Esa es la recomendación, jóvenes. No se queden callados, tengan responsabilidad social, ayúdense a ustedes mismos y ayuden a la sociedad. Si ustedes han tenido una práctica sexual y después de la práctica sexual empiezan a demostrar algunos síntomas, por favor, vayan al galeno, consulten con el médico y que sea él quien dictamine que en efecto no lo tienen o si lo parece. Porque si justo en ese preciso momento el médico llega a determinar que padecen una infección, puede ser corregido de forma sencilla. De eso se trata el asunto, estimados estudiantes, de forma sencilla. Que mi recomendación es, dada del sentido religioso que estoy predicando, mire, traten de hacer eso justamente dentro del vínculo del matrimonio, porque con el vínculo del matrimonio se exaltan esos dos valores. Una persona fija con las cuales uno conoce sus hábitos de higiene. Bien, y con eso concluimos y seguimos avanzando, esta vez en recapitulación, repasando temas. Y para ello vamos con el tema número 1, un tema muy importante, ¿no? Que se denomina el ácido desoxirribonucleico. Interesante, ¿no? Ácido desoxirribonucleico, o mejor conocido como el ADN. Abajo tenemos unas figuras de ellos que ya me imagino que tú debes estar familiarizado con ellos, ¿no? Pero la pregunta de rigor, ¿qué es el ADN? ¿Qué es esa cosa que se llama ácido desoxirribonucleico? Aquí viene la respuesta. Atención, todos sabemos que los elefantes solamente pueden engendrar crías de elefante. Y las jirafas, crías de jirafas. Los perros cachorros, mira, los perros cachorros de perros. Y así sucesivamente, todos los seres vivos. Pero ¿por qué es esto así? Mira, es interesante este tipo de pregunta, porque este tipo de pregunta fue desarrollada justamente con las prácticas médicas inmorales realizadas por los nazis. Repito, estas prácticas fueron desarrolladas en su inicio por los nazis, quienes realizaban prácticas inmorales hacia los judíos, puesto que los nazis no veían a los judíos como personas, sino como objetos de experimentación. Y entonces ellos quisieron desafiar esto. Tomaban a un perro, sacaban el semen del perro y se lo inyectaban a una mujer judía para ver qué tipo de embarazo se podría producir allí, lo cual era imposible ese tipo de digamos, de enlace, no se podía hacer, porque el ADN que contenía el espermatozoide del perro era totalmente diferente a la especie humana. Y entonces cuando la especie humana detectaba justamente todo el aparato genético de la mujer, detectaba que hay un espermatozoide que no pertenece a su especie, pues mira, ese organismo activaban bloques de defensa con la intención de que ese ADN desconocido a la especie no fecundara el ovario. Interesante, ¿no? Esto fue un misterio para los nazis, pero ¿por qué? ¿Dónde aparecía eso? ¿Dónde estaba escrito este código de identificación? Y ese código de identificación estaba escrito justamente en el ADN. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? De manera que el ADN tiene un código escrito. Bueno, escrito de forma genética,
con la cual las especies nos reconocemos unas a otras. Y por lo tanto, cuando se tienen dos cargas genéticas de la misma especie, se pueden unir para formar la vida de esa misma especie. ¿Me estás entendiendo? Dos cargas genéticas de la misma especie se pueden unir y eso se debe a través del ADN que guarda esa información. Ah, ya. Ejemplo, cuando un hombre se une con una mujer, el hombre aporta su carga genética mediante el semen, con la cual es transferido a la mujer, que también lee esa carga genética y entonces dice, bueno, sí, esto está en la misma especie, con lo cual podemos producir y dar el milagro de la vida. Pero esto, ¿dónde está escrito? ¿Cómo se descodifica? Se codifica precisamente por el ADN. Ah, pero aparte de eso, óyeme bien, aparte de eso, el ADN también tiene instrucciones para generar proteínas de la vida. Óyeme bien, el ADN, aparte de eso, tiene instrucciones que le dan a las células para que generen proteínas. Ya tú sabes cómo es el asunto, ¿no? Por si no lo sabes, te indico lo siguiente. Las proteínas generan células. Mira, mira, mira. Eso sí es bueno que lo copies y es muy importante. Mira, 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 mira. Las proteínas generan células. Y las células, óyeme bien, y las células generan órganos. Y un conjunto de órganos generan a un individuo. Ah, o sea que el ADN tiene la información de la vida. Pues esa es la gran conclusión. El ADN tiene información de la vida y además que tiene información de la vida, crea, como decimos nosotros en matemática, una propiedad de clausura, donde las especies solamente, ya va, como te estaba explicando, el ADN, aparte de generar la información que deben tener los organismos para crear toda esta cadena, o sea, mira, proteínas van a crear células, las células van a crear órganos y los órganos individuos. Toda esta información está escrito justamente en ese código del ADN. Pero además permite también la supervivencia de las especies, porque las especies son cerradas. Los humanos se cruzan con los humanos y por lo tanto van a tener humanos. Los perros se cruzan con los perros. Esa información en la cual el espermatozoide puede unir al ovario, esa información está escrita justamente en el ADN. De allí la gran importancia del ADN. Sigamos examinando qué nos dicen. Por ello dice lo siguiente, la respuesta yace en una molécula llamada ácido desoxirribonucleico, ADN, la cual contiene las instrucciones biológicas que hacen que cada especie algo único. El ADN son las instrucciones que se pasan de los organismos adultos a sus descendientes durante la reproducción. Entonces, ahí tienes las dos funciones del ADN. Tienes las instrucciones de código de vida y además tiene las instrucciones de mantener la especie a través del acto de reproducción. Dos consideraciones importantes para el ADN. Espero que eso lo estés considerando en tu registro. ¿Oíste? Vuelvo y repito, ahorita que vamos a finalizar, que el ADN tiene dos características importantes, los códigos de instrucciones para la vida y los códigos de instrucciones para mantener la especie. Bien, con esto vamos a finalizar y te recuerdo
Dentro de poco se va a establecer la desconexión y cuenta 5 minutos para nuevamente establecer la reconexión. Continuando con el estudio del ADN. Ya pues, te espero dentro de 5